gustaba, y es cuando uno puede finalmente tener el plan de realizarse, ¿no? A mí me gusta pensar también que la Escuela de Envejecer es un proyecto que propone la revancha, la venganza. Ahora hago lo que quiero. Vengo trabajando hace mucho tiempo en este tema y trabajo hace ya varios años con mi amiga Cristina Ordaz, que es con la que vamos a platicar hoy. Cristina la conocí ya en el 2017, es mexicana, es narradora oral y venimos trabajando juntas justamente en esta idea, ¿no? Que ella como que encontró algo que le gusta mucho una vez jubilada y de manera casualidad, que la hizo conectarse con algo que le encanta, que a lo mejor le hubiera encantado hacer toda la vida, y bueno, que es la narración oral. Y entonces vamos a charlar un poco sobre eso, sobre su vida y sobre lo que hace ahora y lo que ha hecho tal vez en algún otro momento de su juventud. Buen día, Cristina. Está apagado el micrófono, tu micrófono. Está apagado. Se puede prender el micrófono, se puede tiene apagado su micrófono. Abajo, donde está el microfonito, ¿te acuerdas? Hacia la izquierda abajo, en el renglón de abajo, hay un microfonito y ahí le tienes que clicar. Ahí está, perfecto. Buen día. Buen día, Ana. ¿Cómo estás? Unos pequeñísimos contratiempos, ¿verdad? Sí. Bien, muy contenta de estar aquí, muy contenta de estar contigo, de poder estar con las personas que estén atentas a lo que voy a platicar y sobre todo con el público que tenga el Museo de San Ildefonso. Me encanta la idea. Y bueno, pues aquí estamos en la conversación. Tú dirás cómo empezamos. No, yo pensaba que me gusta siempre escucharte contar, ¿no? Como esta idea de que, bueno, finalmente tú has sido una mujer que trabajó mucho durante toda su vida, desde muy chavita, muy jovencita, has trabajado mucho. Así es. Nunca tuviste ni siquiera el tiempo de pensar si lo que hacías te gustaba o si tuviste el tiempo de pensar que lo que hacías te gustaba. La verdad es que cuando yo estuve en condiciones de ponerme a trabajar, que efectivamente fue muy joven, pues simplemente pensaba en encontrar un trabajo para el que estuviera yo preparada, que era de taquimecanógrafa. Eso fue lo que yo aprendí. Y bueno, me tardé un poco en encontrarlo porque efectivamente era muy joven y además era yo muy insegura. Me daba muchísimo miedo. La primera vez que fui a conseguir trabajo en una notaría, me quedé tan impresionada de ver la velocidad de las mecanógrafas que yo dije, no, yo aquí no puedo entrar. Claro. Yo, cuando el notario me preguntó que si sabía taquigrafía, le dije que no, que mecanografía tampoco, contestar el teléfono menos. Entonces, claro. Bueno, pues muchas gracias. Salí quitándome un gran peso de encima, pero pues no iba a continuar así. Uh-huh. Finalmente encontré un lugar donde me tuvieron toda la paciencia y me dieron toda la confianza y ya pude trabajar efectivamente en una dependencia del gobierno que era el Registro Público de la Propiedad y que bueno, no eran tampoco ni tan veloces ni tan exigentes y era más fácil trabajar allí. Y el ambiente era bastante relajado, así que ya me sentí como en mi casa. Aparte de que mi hermana trabajaba allí, pues, ¿qué más podía pedir?
Y de allí pues fui trabajando en otras partes, pero fue mucho tiempo efectivamente. Pero tú cuando estabas en la escuela, ¿no? Bueno, cuando estaba en la escuela, ¿Pensabas en qué fantaseabas con que te querías ser mecanógrafa, secretaria en una oficina o querías hacer qué? ¿Con qué fantaseabas? ¿Qué te hubiera por gustado? supuesto que no me interesaba ser mecanógrafa, ni secretaria, ni nada de eso. A mí me hubiera gustado ser artista. Te platicaba el otro día que cuando fui al Holiday on Ice, Sí, quería ser patinadora sobre hielo. claro. Cuando vi una película de ballet, quería ser bailarina de ballet. Claro. Y así nunca se me ocurrió ser pintora, aunque tenía un poco de facilidad, Sí. pero más bien me llamaba la atención el glamour, qué cosa para la que no era yo tan buena, ¿eh? Bueno, no sé. Porque te voy a decir que tenía pánico escénico siempre. Hasta la fecha, cada vez que voy a platicar algo, a narrar, pues me entra un poco de nervio, no creas que no. Pero eso se trabaja también, ¿no? Justamente, aprendiste ahora con tu oficio actual a que eso se va trabajando, el pánico escénico. ¿No? Claro, Podrías haberlo claro. trabajado. La idea es que, porque también ayer, o sí, creo que fue ayer que estuvimos hablando sobre que nosotras dos particularmente nos consideramos mujeres privilegiadas, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Aparentemente, según tú, tuvimos una juventud privilegiada. Y yo te decía que no creía, que éramos, bueno, un privilegio de clase media, ¿no? Pero, ¿por Ajá. qué consideras tú que fuiste privilegiada? Que pertenecemos a este grupo de privilegios y que además, habiendo trabajado como trabajaste toda tu vida sin poder hacer lo que realmente querías, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahorita que mencionas, la verdad, así con más interés, me hubiera gustado ser cantante. Pero, pues no se me dio, Ana. Tuve varios intentos y tenía mi pánico escénico. Pero tenías un pánico escénico porque alguien te dijo a ti en algún momento, tú no sirves tú no cantas. No, 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 no fue no. así que no había una historia que te... Mira, te voy a platicar brevemente. Porque algo así me acuerdo de Ajá, que yo me habías cantaba contado. en las reuniones. Te voy a decir, siento que soy privilegiada porque tuve una juventud con fiestas, con amigos, con trabajo, tenía oportunidad de vestirme a la moda. En fin, eso es un privilegio. Totalmente de acuerdo. Trabajé muchísimo para ello, pero lo obtuve. Y entonces iba a las reuniones de mis amigos y en muchas casas tenían piano en ese tiempo. Y se acostumbraba en las reuniones a hacer una especie de tertulia y entonces uno tocaba el piano, u otro tocaba guitarra y a mí me encantaba cantar. Y siempre estaba cantando cuplés, estaba muy de moda Sarita Montiel Uy, y yo cantaba cuplés de Sarita Montiel. me encanta. Y La bueno, billetera. ándale, y todas las de las películas. Y entonces resulta que pues les gustaba a mis amigos, no hombre, tú cantas muy bonito, me gusta y que no sé qué y que no sé cuánto. Y un día, en una de esas reuniones, un amigo de una amiga me dio una tarjeta de una persona que trabajaba en la W. Entonces, pues yo me sentí emocionadísima y ahí me tienes que voy a la W. Y resulta que la persona que me recibió, muy amable, muy atento,
muy bonito todo. Entonces me preguntó que qué era lo que iba yo a cantar. Y me quedé un poco pensativa y finalmente le dije que algo sencillo, un bolero de Agustín Lara, por ejemplo, que era muy fácil, ¿no? Pues resulta que ahí me tienes que el hombre se sienta al piano, empieza con sus acordes para que yo cantara mujer y yo empiezo a sentir que se me va el aliento, que no me sale ni una nota, que no puedo ni hablar. Ay, no se preocupe, señorita, me dijo él. Tranquila, haga de cuenta que está en la regadera de su casa. No estamos haciendo ninguna prueba. Calmadita. ¿Quiere cambiar de canción? No, no, está bien esa. Y entonces, esta vez ya me salió la voz. Vas a ver qué voz. Mujer, mujer. A ver, un momentito. ¿Quiere sentarse tantito, tomar un poco de agua? Ay, gracias. Todavía hizo el intento una vez más. Amoroso. Y no pude, Ana. No pude. Salí de allí pensando que no podía, que no iba a hacer eso. Y todavía hice otro intento alguna vez, pero no, eso no se me dio. Bueno, No porque se- no se te dio porque en realidad eso se estudia, ¿no? Se trabaja Claro, de manera, claro. no, uno no va a un canal de televisión, quiero actuar, ¿no? Como hay todo un Ajá, trabajo previo que a eso es a lo que me refiero, que uno no tenía las herramientas en aquellos momentos para exacto. saber cómo se llegaba a esas actividades que además en aquellos momentos también supongo yo no eran las habituales. Una mujer, lo que te contaba, ¿no? Yo estuve leyendo unos textos estos meses sobre los oficios o los trabajos de las mujeres, por ejemplo, en Argentina, y a principios del siglo pasado, lo primero, los primeros 50 años, el mejor oficio para las mujeres era la enfermería, maestría, costura, ¿no? Como Ajá, esos eran como, que es el rol además de la mujer como madre también, ¿no? Es lo que te contaba. El reglamento que tenían las escuelas para las maestras, que se las consideraba la segunda madre de los hijos, era como un rol maternal. Entonces, esas otras actividades que estaban relacionadas al arte, además, incluso hasta hace muy poco, era un ámbito que estaba permitido solamente como a los hombres. El éxito era para los hombres también. Las mujeres siempre eran como, ¿no? Tenían un lugar un poco más complejo en ese tipo de oficios. Entonces también era muy difícil para mí, creo yo por lo menos, entender cómo se llegaba a ese deseo. Lo más fácil era no lo hago, me voy, no sirvo para esto y voy a hacer otra cosa, ¿no? Como otro trabajo más acorde. así es. Bueno, una cosa que también te quería, bueno, en esto de que finalmente vos un día, después de muchos años de trabajo y ya grande, encontrás la narración oral. ¿Cómo fue que la encontraste? Pues mira, un día en una función de narradores orales, estaba una chica joven, muy joven, y narró cuentos para niños. Y fue tan impresionante, tan agradable, tenía a todo el mundo atentísimo, porque de su misma ropa, haz de cuenta que tenía unas solapitas en los pantalones y de allí sacaba personajes. Lo volteaba y salía a Caperucita Roja, digamos, o el lobo feroz, o una canastita mágica, en fin, todo lo iba sacando como de unas solapas de su pantalón o de su blusa. A mí eso me encantó, y yo dije, yo quiero hacer eso.
pero por supuesto, como tú bien dices, se tiene que aprender. Y entonces busqué y busqué y busqué, como un año estuve buscando dónde aprender a hacerlo. Finalmente encontré un taller de narración oral donde pude entrar, me aceptaron y estuve tomando un curso básico y al final del curso pues hice mi ejercicio, sufrí muchísimo, me temblaban las piernas, pero finalmente lo hice y me quedé ya allí permanentemente por 8 años estudiando narración oral. Durante ese tiempo tuve oportunidad después de un año, tuve oportunidad de contar ya para un público. Y la siguiente ocasión pude contar en Bellas Artes, en la sala Manuel M. Ponce, Sí. que fue algo pues muy, muy precioso para mí. Me sentí muy halagada, me sentí muy gratificada y sentí como que mi trabajo, mi esfuerzo, pues estaba dando frutos. Y luego ya tuve oportunidades de viajar. Yo tenía 70 y tantos, 71, 72 años para esto y nunca había sacado un pasaporte. Tuve que sacarlo para poder ir al primer viaje a Venezuela, que fue un viaje muy bonito, muy bonito. En Venezuela fue un ambiente padrísimo, la gente muy generosa, la comida deliciosa, los lugares lindos. Conocí un lugar que se llamaba Buenavista, Sí, donde había una cascada preciosísima sí. y que además allí me tocó ver unas mariposas azul plúmbago, Uy, qué hermoso. como no te imaginas. Montón de mariposas azules. Yo nunca había visto eso. Yo Me tampoco. pareció pues como un sueño, como un lugar encantado. No, además el sueño era que estabas ahí porque estabas haciendo algo que te gustaba, además. Claro, Estabas yendo como claro. narradora, no, no era un turismo, solamente turismo. ¿No? No, Estabas con un no. grupo de gente que hacían Sí, que íbamos un viaje artístico, claro. a unos festivales de narración y que platicábamos, contábamos en diferentes lugares, en escuelas, en parques, en teatros. Entonces, pues esos festivales eran maravillosos. Claro. La verdad es que los disfruté mucho. Una cosa que pensaba que me gustaría como aclarar era que no es que uno tiene que estudiar solamente, ¿no? O sea, yo no creo tampoco mucho en esa forma de estudiar arte, que es lo que siempre hablamos, como que sí, lo que estuvo bueno de esos 8 años, o 8, ¿no? Dijiste, Sí, esos primeros 8 años, lo que más que estudiar es lo que me parece que dan son como esas herramientas para sentirse seguro y claro. perder, ¿no? Como entender qué significa el pánico escénico. Porque después esa manera de enseñar que tenía, por lo menos ese que había en ese grupo, también era una manera bastante estricta y cerrada, ¿no? Como Así entonces, es. la formación cuando es tan dura y hegemónica tampoco sirve. Te dio herramientas, pero finalmente cuando tú quisiste hacer otra cosa, sumarle, no restarle, ¿no? Sumarle otro tipo de Claro. narración, ahí, que además era la mayoría hombres en este grupo, te dijeron, no, pero eso no lo puedes hacer, ¿no? Pues más que no lo puedes hacer, esto es una traición. O algo así, claro, a otro Esto es modo. una traición porque quiere decir que lo que te enseñamos aquí no te es suficiente. Claro. Pues Pues, no, pues no. no, yo quiero aprender más. Y bueno, allí cortamos.
allí cortamos, pero bueno, tuve muchos momentos maravillosos y experiencias increíbles. ¿Con ella Tuve fuiste a Cuba? Sí, fui a Cuba. Primero fui a Venezuela, luego a Argentina y a Uruguay. Y en Argentina, fíjate lo que son las cosas. Hubo una de las funciones importantes que se llamaba Cantos y Cuentos. Y había que contar un cuento o una anécdota y ligarla con una canción. Y bueno, ya entrada en cuentas, pues me decidí a cantar. ¿Viste? Fíjate, conté una anécdota en la que conocí a mi segundo esposo. Yo quería tener solamente una aventura y resulta que el hombre le atraía yo más de lo que pensaba y definitivamente no fue aventura, sino que nos casamos, fue mi segundo marido, el papá de mi hija Carmen. Y bueno, pues esa anécdota contada brevemente es así, pero pues, todos los episodios tenían su chiste. Y finalmente de la anécdota cantaba yo una canción que se llama Mi segundo amor. Sí, es hermosa. Claro. La deben conocer. Pero bueno, el chiste es que una de las narradoras que estaba allí en ese festival es una chica cubana, Beatriz Quintana, y me dijo, me encanta tu estilo. Fíjate, yo que pensaba que tenía que contar como mi amiga Sarita, que tenía que contar como el maestro o como cualquiera otra de las que tenía mucho tiempo. Y la verdad es que en ese momento me di cuenta de que yo tenía mi propio estilo y que podía gustar. Claro. Y entonces me invitó a ir al Festival de Cuba, cosa que también me ocasionó un problema porque me lo dijeron individualmente. Claro. Y el maestro se sintió ofendido. Claro. En fin, y después de Argentina, pues ya fui a Cuba. Pero quiero platicarte algo, regresando un poquito en el tiempo, sí. De cuando estuvimos el grupo en un festival de Puebla y en el que no me tocó, Estuve insistiendo, porque no me dejaban, no les parecía correcto que yo fuera a contar a una cárcel, pero para mí era una experiencia que me atraía muchísimo. Y entonces efectivamente, finalmente estuve insistiendo y me dijeron que sí. Y ahí fui con 3 compañeros hombres a narrar. Y de esa ocasión tengo un texto bien. que les quisiera leer. Sí, por favor. Y que lo hice ya cuando estuve en mi taller de narración escrita. Bien. Bueno, después les voy a platicar de eso, pero bueno, esto lo escribí en febrero de 2018, pero sucedió mucho antes, Se llama ¿Qué veo, qué siento, qué pienso? Los cuentos son una medicina, tienen un poder extraordinario, basta con que los escuchemos. Clarisa Pincola Estés, Mujeres que corren con lobos. Cuando me enteré de los lugares en donde contaríamos, insistí mucho para que el maestro me considerara parte del grupo que iría a contar a la cárcel. Al fin lo logré
se llevaba a cabo el Festival Anual de Narración Oral en la ciudad de Puebla. Éramos 4 narradores, 3 hombres y yo. Les pareció extraño que yo tuviera tanto interés en ir. Los compañeros estaban entre temerosos y desconfiados. El día del evento llegamos en taxi a las instalaciones del penal. Nos advirtieron que no podíamos ingresar relojes, celulares ni algún objeto de metal. Todos observábamos rigurosamente las instrucciones. Nos recibieron a la entrada. Cristina, si quieres apaga el teléfono y sigues, así no hay problema, no te pones. Ahí está. Perdón, ¿eh? No, es normal. Nos recibieron a la entrada. Era un portón de metal pintado de gris, por el cual entramos a un gran patio. Allí esperamos unos minutos. Después, acompañados por un custodio, pasamos a una sala con escritorios donde nos pidieron las identificaciones. Continuamos por un pasillo hasta llegar a un cubículo que daba a otros cuartos. Uno del lado derecho para mujeres y el del lado izquierdo para los hombres. Era el lugar donde se hacían las revisiones. Enseguida, fuimos conducidos al salón de clases de literatura. Al poco tiempo entró el maestro. Nos saludó amablemente y nos explicó que el grupo a quienes les contaríamos eran los reos alumnos suyos, que fueron seleccionados porque esas actividades culturales le sumaban puntos que servían para disminuir el tiempo de sus condenas. A continuación, fueron entrando los reclusos. Eran como 30 hombres. Todos tenían unas caras de pocos amigos. Nos miraban con desprecio, con cara de absoluta indiferencia. Otros con gesto de disgusto. Ninguno mostraba la más mínima curiosidad. Se notaba claramente que no les agradaba estar allí. Demostraban su rechazo por esa actividad. Esa actitud me hizo dudar sobre la pertinencia de mi deseo de narrar en ese lugar. El maestro nos presentó como los cuentacuentos del Festival de Narración Oral de Puebla de ese año. Con gran desgano nos dieron un breve aplauso. Mi turno era el último, así que Javier, un excelente narrador, empezó contando un cuento para niños de una manera tan ágil y amena que aquellos rostros tan adustos y tensos se fueron suavizando. En segundo lugar pasó Gustavo, que contó un cuento de humor. Me di cuenta de que el auditorio estaba sonriendo. Pedro, uno de los mejores narradores del grupo, contó la leyenda del tlacuache y el coyote. Para entonces, las personas del público ya tenían una sonrisa franca en los rostros. Todos, unos con más confianza que otros, se notaba claramente que estaban disfrutando. Mi intervención fue de lo más agradable. Mis compañeros me dejaron a aquellos hombres en total disposición de escuchar lo que yo quisiera contarles. Primero, conté una anécdota que me sucedió por los años 60, en una ocasión en que haciendo gala de mi carácter distraído, caminaba calmadamente por la avenida de los Insurgentes. Esa avenida llena de comercios y aparadores, cuando noté que a unos cuantos metros de distancia se acercaba a mí una señora que me pareció conocida. No podía recordar quién era o dónde la había visto. Las dos avanzamos sin que la identificara y nos fuimos acercando. Estaba a punto de abordarla cuando me percaté de que frente a mí
estaba un espejo de una zapatería. Mi anécdota provocó carcajadas y aplausos, lo mismo que el cuento que les compartí. Mis compañeros y yo estábamos verdaderamente emocionados, complacidos por esta respuesta de nuestro trabajo. Disfrutamos juntos con ese grupo de hombres desesperanzados de una convivencia cordial en la que hubo conversación, sonrisas, chascarrillos, muestras de agradecimiento y afecto, agua de limón y bocadillos que ellos mismos habían preparado. Es una de las experiencias más maravillosas que he tenido la fortuna de vivir. Me hace pensar, como dice el epígrafe, los cuentos son una medicina, tienen un poder extraordinario, contienen los remedios para reparar o recuperar cualquier pulsión perdida. Basta con escucharlos. Hermoso. Me encanta, me encanta. Me encanta cómo escribes además. Ay, Ana, gracias. Porque eso está escrito por ti, sí. Ahora estás haciendo un libro, o sea, con que después de haber transitado por lo que es la narración oral, los cuentos para niños, ahora estás en un taller de escritura, que además en pandemia pasó a ser virtual. Contanos un poquito de lo que estás haciendo ahora. Es más, estás escribiendo, ya tienes un libro listo para ser publicado y estás escribiendo tu segundo libro. Bueno, efectivamente, tengo un libro que estoy por publicar y que por una o por otra razón se atrasa y no lo he podido redondear. Y una vez terminado ese libro, tengo ya material y también, pero este va a ser un libro del grupo. Okay. El grupo del taller en el que estoy trabajando ahorita y en el que estoy estudiando. Y sí, esa parte de mi vida se empieza a generar después de que terminé con la narración oral en el grupo en el que estaba, porque yo he seguido como Cristina Ursáiz más tiempo, sí, como lo estoy haciendo ahorita y como lo he hecho en otros lugares. Pero ya en aquel grupo pues ya no estoy. Sí. Y por eso, como me gusta estar siempre activa y aprendiendo, pues en Cuba me encontré un amigo que resultó que es un maestro de literatura y de arte y que tenía un taller en la Casa de Cultura Reyes Heroles. Y ahí estuve con él como 3 años. Debido a la pandemia, pues cortamos la relación con el maestro, pero un grupo de compañeros y yo seguimos trabajando, tallereando nuestros textos y con ese motivo pues vamos a formar otro libro. Tenías otro cuento para contarnos, otra narración. Claro, claro. Déjame platicarte que cuando estuve en Cuba, o entre los muchos narradores que son extraordinarios allí, conocí un narrador español que contó un cuento que a mí me encanta. Es un cuento diferente, no es ni de princesas, pero sí tiene su magia. Es un cuento que se llama Los 3 deseos y se refiere a 2 leñadores que vivían en una casita a orillas de un bosque. Era un matrimonio de lo más especial, porque él
No se preparaba en la mañana, la esposa le servía su desayuno y se salía y se iba a trabajar. No, ellos hacían todo juntos. Los dos preparaban el desayuno, los dos limpiaban la casa, los dos lavaban la ropa, los dos hacían los alimentos, los dos los preparaban para ir a cortar los árboles y los dos preparaban sus hachas a ver quién la afilaba mejor, yo creo, y se iban al bosque a hacer su trabajo de leñadores. Una mañana, después de preparar todo lo que hacían, tomaron su cesta con su almuerzo y se fueron a hacer su trabajo. Buscaron en el bosque un lugar donde estuvieran los árboles mejores para cortarse, porque eran muy cuidadosos en ese sentido. No talaban árboles sin ton ni son, buscaban los que pudieran corresponder y entonces allí es donde trabajaban. Y ese día caminaron y caminaron dentro del bosque hasta que llegaron a un lugar donde les pareció que estaba bien. Entonces, el leñador tomó su hacha y se dirigió a un árbol que le gustó. Estaba a punto de descargarla contra el tronco cuando oyó una vocecita que le decía, oye, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué vas a tirar este árbol? No lo puedes tirar, aquí está mi casa. El leñador se sorprendió muchísimo y volteó a buscar de dónde salía esa vocecita y no vio nada. Entonces volvió a tomar el hacha y otra vez le escuchó. ¿Que no me escuchas? ¿Que no te das cuenta de que no puedes cortar este árbol? Porque es mi hogar. Aquí tengo mi casa. ¿Quién eres? A ver, enséñame quién eres. Y entonces la leñadora se acercó y le dijo, ¿qué tanto haces? ¿Por qué no te pones a trabajar? Es que oí una vocecita allá arriba. ¿Qué vocecita ni qué nada? Tomó su hacha la leñadora y estaba también a punto de descargarla cuando oyó ahora ella la vocecita que le decía, señora leñadora, ¿qué le pasa? ¿Qué no ha estado escuchando que este árbol no lo pueden cortar? Es mi árbol, yo aquí vivo. ¿Quién eres? Y en eso se oyó que algo se deslizaba por una rama y cayó al piso un pequeño hombrecito con barba que les dijo, es mi árbol, no lo pueden talar. ¿Y tú quién eres? Pues soy el duende del árbol verde. Ah, ¿pero por qué? ¿Por qué no podemos talarlo? Pues porque aquí está mi casa y no les voy a permitir que lo talen. Bueno, está bien, buscaremos otro. Pero bueno, ¿qué les parece si mientras conseguimos otro árbol, nos sentamos a platicar un rato para que yo les diga por qué llegué aquí? Entonces se sentaron los tres en unos troncos y el duende les empezó a platicar todas las historias del bosque. Y les platicó que había llegado allí porque había tenido que salir de otro bosque y ese árbol había estado tan lindo que allí se quedó y allí se pensaba quedar. Y bueno, platicando y platicando, se les fue pasando el tiempo hasta que llegó el día, la hora del almuerzo. Entonces ellos estaban tan encantados de conocer a un duende, nunca habían visto a uno. Bueno, ni siquiera sabían que existían. Pero el duende fue tan hermoso, tan lindo, tan conversador con ellos, que se los ganó y ellos se ganaron al duende, porque entre los tres disfrutaron del almuerzo que llevaban, que estaba delicioso. Una vez que terminaron el almuerzo, el duende les dio las gracias
les dijo que, pues que habían sido muy amables con él y él los apreciaba mucho y que en regalo por esa actitud tan generosa de ellos, quería hacerles 3 regalos. El primero le correspondería a la leñadora, el segundo al leñador, y como nomás podía hacerles 3, el tercero lo tenían que aprovechar entre los dos juntos. Tenían que pedir algo que fuera para los dos y que lo único que tenían que hacer para lograr eso era externar su deseo en voz alta. Una vez que dijeran que querían cualquier cosa, se les concedería. Bueno, para esto ya era un poco tarde, ya estaba oscureciendo, así que se despidieron los 3 y cada quien se fue por su lado. El duende se subió a su casa y los leñadores caminaron hacia la suya. En el camino se dieron cuenta de que faltaba mucho por caminar y que ya tenían hambre, ya tenían muchísima hambre. Claro, como habían compartido su almuerzo, habían comido poco. Entonces el leñador dijo, ay, qué ganas tengo, cómo se me antoja un chorizo recién frito con una hogaza de pan acabada de hornear. Y tomó aire hondo, como sintiendo ese aroma del chorizo. Siguieron caminando, caminando, y de pronto efectivamente les llegó el aroma del pan horneado apenas y del chorizo recién frito. Caminaron más, llegaron a su casa y al abrir la puerta encontraron la mesa puesta con una jarra de vino, los vasos, una gran charola con un chorizo preciosísimo, delicioso, y una hogaza de pan recién horneada. ¡Ay!, dijo la leñadora, pero qué tonto eres, hombre de Dios. Mira nada más qué desperdicio de tu deseo, cuando podíamos haber pedido miles de cosas, lo que fuera, y miren lo que lo desperdiciaste. Ah, sí serás tonto, sí serás tonto. Mujer, pero huele riquísimo. Sí, pero eso no es nada. Ojalá se te pegue en la nariz. Válgame Dios, qué deseo tan terrible. En ese momento se desprendió el chorizo del platón y se fue a pegar a la nariz del leñador. El leñador casi llora. Mujer, pero qué tontería has hecho. Me superaste en tontería. ¿Qué voy a hacer ahora con este apéndice tan horrible en mi nariz? Por favor, vamos a pedir que me lo quiten. No, hombre, ¿cómo crees?, le dijo ella. No vamos a desperdiciar el tercer regalo, el tercer deseo. No, que no, que no. Por favor, esposa de mi corazón, hazlo. ¿Cómo voy a vivir así? ¿Cómo voy a estar? ¿No voy a poder respirar? Ayúdame, por favor, a que me lo quiten. No, y no, y no. Pero bueno, ¿no me quieres mucho? Pues sí te quiero mucho, pero no te voy a dar mi deseo. Por favor, mujer, ¿cómo me vas a dejar así para todo el resto de mi vida? No puede ser. Te lo pido por lo que más quieras. Ándale, sé buenita. Finalmente se dio la mujer y entre los dos pidieron que se le quitara el chorizo de la nariz. Y efectivamente regresó al platón. Y entonces, pues ya se acabaron sus 3 deseos. Pero ellos disfrutaron del chorizo más exquisito y la hogaza más deliciosa que habían comido en todos los días de su vida.
y colorín colorado. Me encanta me encanta esa fábula o cuento. Pensaba también, mientras te escuchaba, que lo interesante que es esto de la narración oral, porque hay algo que me gusta, que desaparece cierta pretensión de autoría, ¿no? O sea, tú puedes elegir un texto escrito por otro, como en este caso, o puedes contar tus propias historias de vida. En ese renglón desaparece la autoría, no se sabe nunca, que no tiene importancia ese texto escrito o esa historia de vida, sino lo que predomina es como tú, como el narrador oral se apropia de eso y lo cuenta, ¿no? Que me parece que es hermoso eso, porque la autoría no es lo que estás solamente diciendo, sino cómo lo estás diciendo, que me parece que es hermoso. Como que es el trabajo más fuerte de la narración. Claro, porque déjame decirte que este cuento lo contó un narrador español, pero es un cuento de la tradición oral española. Y no tiene un autor definido. Sin embargo, tiene como su origen en un cuento de Perrol. Claro. Que ahorita no me acuerdo del nombre, y que son los personajes diferentes, pero que en realidad el argumento viene siendo el mismo. El mismo, nada. Y pues yo le pregunté si tenía un origen literario. Me dijo que no, que él lo había escuchado y lo contaba, y que sí podía yo contarlo también porque no era exclusivo. Así igual, que yo me lo apropié también a mi muy personal modo, porque no, él no lo contó así, desde luego. A eso es lo que me parece interesante. Acá una persona pone, Angie Drummer, saludos a la maestra María Cristina, y considero que la tradición oral es algo que debemos fomentar y nunca dejar de perder, y nunca dejar perder. Saludos, dice. Claro. ¿No? Yo pensaba en eso, digo, esa tradición oral, hay algo que tiene que también que ver como con la memoria. Esa memoria tiene una construcción abstracta también, ¿no? Como personal, subjetiva. Uno recuerda como quiere lo que recuerda. No hay una manera de recordar, y generalmente esos recuerdos están adornados por todo eso, por esa construcción literaria que le sumamos a ese mini recuerdo. Recordamos un hecho y después, cuando lo contamos, le agregamos nuestro contenido emocional, ¿no? Claro. Y va sumando. Es el chiste de la narración oral. Bueno, ese es una de los atractivos. Claro. Que casi nunca se cuenta igual, claro, de una ocasión a otra ocasión. Claro. Casi nunca se cuenta igual. Siempre hay algún detalle o que se nos va o que se nos aparece y tiene cierta diferencia, ciertos detalles que lo hacen distinto. A mí eso me gusta muchísimo. Claro, es lo que más me gusta también. Bueno, queda un poquito tiempo para que terminar nuestra conferencia, nuestro conversatorio, y pensaba que a mí me gusta mucho cuando además tú cuentas o lees o como tus textos más personales también, ¿no? Y entiendo que queda una poesía, sí, que además es personal, muy personal, que tiene que ver contigo, con tu biografía, y me encantaría que la leyeras como para terminar, y después si hay alguien que tiene preguntas, después te leo los comentarios, pero si hay alguien que también te quiera a ti hacer alguna pregunta en especial, abrimos la conversación. Bueno, les comento rapidísimo que durante el principio de la pandemia, por ahí del mes de julio, viví una
experiencia muy triste, porque vino mi hijo especialmente para vernos y por tanta restricción de la autoridad y de del propio cuidado de uno, pues no nos pudimos ver y me quedó una tristeza profunda y la externé en estas décimas tristes. Aquí está la tristeza usando su negro manto para provocar el llanto, acabar con la belleza e invadir la cabeza. No sé por dónde venía, y aunque ya lo presentía, contenerla no se pudo, y sus estragos no dudo, pues supe que dolería. Llegó contundentemente, dejándome sin aliento, invadiendo el pensamiento, rompió mi alma fuertemente y me convirtió en doliente. Alma y corazón bien rotos, ni mis rezos tan devotos este dolor disminuyen. Las fortalezas me huyen, tristeza, te pondré coto. Todavía te traigo puesta, no me la puedo quitar. Me sigue haciendo llorar, la sigo trayendo a cuestas y aún no tengo respuesta. Quiero poder ignorarla o de mi mente borrarla, pero continúa aquí, siempre encima de mí. ¿Cómo podré desecharla? Mis intentos son en vano. Tal vez no tenga energía. Aunque sufrir no quería, ella jala de mi mano y ya no soy humano. Quizás sea bueno aflojar, rendir el puño y bajar, detenerme en el camino y solo luego empujar. Esta maldita tristeza que en mí se ha instalado es de tan fuerte calado que no admite tibieza ni permite la nobleza. Una tregua invocaré y mi fuerza repondré, pues no quiero sucumbir. La historia voy a escribir y ya triste no estaré. Pero esto va a acabar. Alivio dando a mis penas. Mis noches serán serenas, no más ganas de llorar. Sé que lo he de superar, me voy a tranquilizar. El tiempo borra las penas y como al mar las arenas, mi dolor al mar se irá. Hermoso, hermoso, me encanta cómo escribís, mucho me gusta cómo escribís. Y pensaba también en el poder del arte, ¿no? Como, primero, el poder que tiene como sanador, como cura, porque a lo mejor si no hubieras escrito ese poema te hubieras quedado con eso ahí adentro. Y después, el poder que tiene el deseo, ¿no? Como que después finalmente, de toda tu vida te encuentras hoy en día con eso, con ser artista, ¿no? Como hay algo de eso que me parece que es importante. Mi hija Cristi en algún momento escribió que el arte es curador. Y sí, el arte es medicinal. Es medicina, digo, para mí es claramente el transitar por las obras, por el proceso artístico, ayuda a sanar, a elaborar eso que uno tiene, sea lo que fuere. Y lo otro que también que vuelvo a repetirte es que finalmente te convertiste en un artista, ¿no? Que esa voz que vos creías que no podías porque tenías un pánico escénico cuando eras joven, la vida, ¿no? Eso que finalmente también se desvaloriza en esta sociedad consumista, que es la voz adulta, la voz de las mujeres jubiladas, esa voz que no tiene como ese valor productivo, ¿no? De golpe toma ese poder que tiene en vos, porque además tiene la experiencia de toda la vida, ¿no? Justamente
tiene el valor de esa memoria tuya, de ese cuerpo habiendo transitado todo lo que has transitado, lo que transita una mujer, para pararte frente a un escenario y vencer el miedo escénico y convertirte en un artista, ¿no? Me parece alucinante eso, ¿verdad? El poder de la edad. La verdad es que me gratifica muchísimo. Me siento muy, muy bien. Sí, es un orgullo enorme. Bueno, te voy a leer algunos comentarios que hay aquí, que dice Grisela Pon, espera, la primera es de Grisela Pon, saludos de María Luisa Grisela Pon Pérez, desde San Juan, Totoltepec, Naucalpan. Gracias por esta serie de conferencias sobre este tema de envejecer. Angie Drumer, excelente tema de invitadas. Aurora Tobar Ramírez, felicidades por esta serie de charlas que son muy gratificantes para entender a las personas de la tercera edad. Leticia Camacho, saludos. María Cristina. Alejo Ig, tú mi segundo amor fue que vino a borrar esa duda constante que yo tenía. Benjamina Naya González, muy conmovedora memoria viva que estimula a prepararse para el futuro. Angie Drumer vuelve a decir saludos a la maestra María Cristina. Considero que la tradición oral es algo que debemos fomentar y nunca dejar de perder. Saludos. Y Bretón Eder, qué amena conversación. Felicidades a las ponentes y al museo por esta conversación. Creo que no hay más. No sé si alguien quiere hacernos alguna pregunta o le quiere hacer alguna pregunta específica a Cristina. Y si no, bueno, nada, podemos ir despidiéndonos. Me gusta pensar a mí me gusta mucho cómo vos escribís me gusta cuando estás anclada en tus cuestiones personales, cuando es biográfico el trabajo, ¿no? La cuestión de la anécdota, esto de la memoria, de cómo le vas condimentando una anécdota, se va nutriendo de toda tu imaginación para escribir. Me parece muy poderoso eso. ¿A vos qué te gusta más escribir también eso? O desde vos, desde tus historias personales. Sí, a mí me gusta mucho escribir sobre mis memorias, mis anécdotas y desde luego mis sentimientos. También me gusta la ficción. Me gusta hacer cuentos que no tienen nada que ver conmigo, que tienen que ver con otras personas o con otros momentos. Pero sí, definitivamente lo que yo he vivido es lo que más me atrae para contar. Bueno, me encanta, creo que ya llegamos a nuestra hora de conversatorio. Te agradezco mucho, mucho, mucho todo lo que compartes, la verdad que es hermoso. Nada, te admiro un montón, te quiero un montón. Yo también, Ana, yo también te quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias al Museo de San Ildefonso, muchas gracias a las personas que nos acompañaron al principio, a Mariana, pues Odette, se me fueron los nombres, a Odette, Alejandra, muchas gracias por su amabilidad y pues he disfrutado muchísimo este momento. Me encanta, me encanta. Un abrazo fuerte para todos. Bueno, Mariana. Pues nosotros te agradecemos muchísimo, María Cristina, habernos compartido tus narraciones. Ana, esta reflexión crítica de la violencia social que vivimos las mujeres al envejecer me parece fundamental. Y invitar a todos a la siguiente sesión, que es el próximo miércoles a la misma hora. Aquí está la postal de la siguiente sesión. Esperamos nos puedan acompañar. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y nos vemos entonces el miércoles que viene. Gracias a todos y gracias, Cristina.
Gracias a ustedes. Adiós. Que tengan una linda tarde. Igualmente. Chao. Adiós. Chao. Adiós. Gracias a todos.